Muy buenos días para todos los participantes en este ciclo de conferencias del Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel de Cervantes, que hoy día estará dedicado a un tema muy importante contenido en la propuesta de constitución que ha emitido la Convención Constituyente días atrás y que será sometido a plebiscito de toda la ciudadanía chilena el 4 de septiembre próximo. Uno de esos temas que ha despertado mucho la atención y, digámoslo de frente, con puntos de vista distintos, como para examinar el tema desde diferentes ángulos y con posiciones distintas finalmente en cuanto a qué decisión se adoptará en el conjunto del proyecto de constitución, vale decir la plurinacionalidad y el derecho internacional. Para un tema tan complejo, bueno, hemos estado conversando con un distinguido amigo, profundo conocedor del derecho internacional en primer lugar, y no solo un estudioso y un académico en la materia, sino que ha sido una persona que ha estado en las relaciones internacionales de Chile, como en último término, como en varios países y en varios organismos internacionales. De manera que su conocimiento sobre estas materias es óptimo. Él originariamente es abogado, pero ha hecho varios estudios de posgrado, tanto en Ginebra como en Estados Unidos. Actualmente es profesor titular en la Universidad Central y en la Universidad Andrés Bello, y también es profesor de la Academia Diplomática. Él ha desempeñado cargos muy importantes en organismos nacionales o internacionales relacionados con las relaciones internacionales, dentro de los cuales, empezando por formar parte de la Junta Directiva de la Universidad Central y luego miembro de la Sociedad Chilena de Derecho Internacional, y también forma parte desde hace más de un año del Consejo de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su calidad didáctica, además, lo ha hecho una persona muy solicitada por los medios que quieren difundir las ideas que en este caso se refieren a la Constitución o al proyecto o propuesta de Constitución, y en diversas materias propias del ámbito internacional. De manera que en esta ocasión tendremos una exposición que nos hará nuestro distinguido amigo Samuel Fernández, y luego de su exposición vendrá un diálogo con las personas que quieran formular comentarios o formular preguntas derechamente a nuestro distinguido expositor. Y después, como ustedes saben, nosotros divulgamos estas conferencias en nuestros medios normales, y a su vez, al final del año, intentamos reunir en un libro el conjunto de conferencias que se han desarrollado en este ciclo de conferencias 2022 en este caso. Así que dejo con ustedes a nuestro distinguido amigo, agradeciéndole a cada uno de ustedes su presencia, su participación, y espero que sea para todos, como nos imaginamos, una muy buena presentación donde nos va a aclarar muy enfáticamente desde el punto de vista del derecho internacional lo que se puede entender por plurinacional, y en particular en qué medida ese concepto está incorporado en la propuesta que comentamos.
De manera que muy agradecido, Samuel, nuevamente muy contento de tenerte en casa otra vez y por lo tanto te dejamos con el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricio. La verdad, un saludo afectuoso a todos y a todas que estén incorporados en esta transmisión. Y para empezar, agradezco profundamente a la Universidad Miguel de Cervantes, a su Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales y en particular a su director, mi distinguido amigo Patricio Leiva Lavalle, haberme invitado a participar en su ciclo de conferencias 2022. Su generosidad me ha dado la posibilidad de hacerlo en otras oportunidades. Y ahora, el poder referirme a un tema muy actual como es la plurinacionalidad y relacionarlo con mi dedicación académica, que es el derecho internacional. Nuestro compromiso y prioridad tradicional con este derecho lo hacen conveniente, en coincidencia con nuestra tradición exterior y respeto a la juridicidad internacional, que solo cumpliéndola podemos exigirla al resto de los países. No pretendo de ninguna manera abarcar todos los aspectos involucrados, sería prácticamente imposible y pretencioso. Solo me cabe procurar analizar el concepto de plurinacionalidad dentro del marco del derecho internacional y de los derechos humanos, así como sus instrumentos más representativos, pues constituye una de las definiciones centrales de la nueva propuesta constitucional, estrechamente vinculados a ellos y algunos elevados al rango constitucional. Corresponde tener presente ante todo qué importancia asignamos al derecho internacional en nuestro proyecto marco. Como es conocido, desde el preámbulo y disposiciones generales, se define que Chile es un Estado social y democrático de derecho, añadiendo, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico, con relación indisoluble con la naturaleza, en su artículo primero. El artículo 2 añade, la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Se reemplaza así el actual artículo 3 de la Constitución vigente, establece el Estado de Chile es unitario, como fuera invariablemente calificado en las constituciones del 23, 33, 25, 76, 80 y sus reformas. Es un cambio sustancial que facilita el que coexistan diversas soberanías. No obstante, el artículo 3 señala que Chile que forma un territorio único e indivisible. Lo que no varía de forma significativa es la escasa priorización del derecho internacional en sus textos, a pesar de que todos los gobiernos han enfatizado como una constante de nuestra política exterior. La Constitución actual, pese a sus numerosas reformas, solo lo cita en 2 oportunidades, en los tratados y sus reservas, y en su derogación. No hay mención a otras fuentes de este derecho, ni a su vigencia generalizada. Tampoco la actual propuesta lo hace, y solo lo menciona a propósito de las relaciones internacionales fundadas en el respeto al derecho internacional, en concordancia con otros principios, como autodeterminación, no intervención, solidaridad, cooperación, igualdad jurídica, democracia, derechos humanos, paridad de género, naturaleza, paz, solución pacífica de conflictos, naciones indígenas y tribales, conforme al derecho internacional. Ahí se le cita expresamente. Por su parte, el Congreso de Diputadas y Diputados puede sugerir reservas, según el tratado, y vuelve a repetir el concepto, o normas generales del derecho internacional. No hay más alusiones a este derecho.
Eso sí, se les otorga rango constitucional a derechos que están vinculados, como los derechos humanos, la persona, el crimen, la agresión, la igualdad de género, las niñas, niños, adolescentes y la discapacidad, también a los mayores, al ambiente ecológico, la detención, la naturaleza y a la participación indígena y el convenio 169 del OIT, esto en su artículo 28 transitorio. En definitiva, se hace una priorización selectiva de estos principios generales del derecho internacional. No se nombra todo. Tampoco el proyecto menciona otra fuente de este derecho reconocida universalmente. En consecuencia, la reiterada sujeción de Chile al derecho internacional permanece sin estar reflejada y destacada en nuestras constituciones, pasadas como en la ahora propuesta. Asimismo, no hay referencia a su relación con el derecho nacional, ni cuál prima en caso de contradicción. Al respecto, es necesario puntualizar que el derecho internacional, en todas sus calificaciones, se impone por sí mismo y no requiere la aceptación expresa de las legislaciones internas, ni de sus constituciones, para ser obligatorio. Al contrario, no se pueden invocar las disposiciones del derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, ni de ninguna otra fuente de este derecho, tal y como, sin distinciones, lo expresa la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de su artículo 27, muy conocido, considerada norma general y sin excepción. Situación similar encontramos en la mención selectiva de algunos de sus principios tradicionales, dándole una primacía legal interna solo a algunos, y por tanto subordinando los demás. Ambas situaciones no son procedentes, pues, como sabemos, el derecho internacional y las normas de convivencia mundial son un todo armónico e indisoluble. Si así no fuere, los estados podrían únicamente obligarse por el derecho que más le conviene, haciendo imposible su aplicación universal. En relación directa con la plurinacionalidad, el artículo 5.1 de la propuesta reconoce, comillas, la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Cierre comillas. Y cita 11 pueblos originarios, pudiendo añadirse otros. El pueblo chileno no figura específicamente entre estos. El número 3 reconoce el deber del Estado de respetar, promover, proteger, garantizar el ejercicio de la libre determinación, los derechos colectivos e individuales de los cuales son titulares y su efectiva participación en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en órganos de elección popular a nivel comunal, regional y nacional, así como en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones. Así lo establece el texto. El artículo 7, por su parte, reconoce la formación de entidades territoriales y territorios especiales, preservando la unidad del Estado. El artículo 12 consagra el Estado plurilingüe. El 13.2 reconoce los emblemas de pueblos y naciones indígenas. El 14.3 facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas. El 25 prohíbe la discriminación de la pertenencia a un pueblo y nación indígena y tribal. 34 reconoce que en virtud de la libre determinación tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales, y en especial la autonomía, cultura propia, identidad, cosmovisión, patrimonio, lengua, reconocimiento, protección, jurisdicción, autoridades propias, tradicionales y participar, entre comillas,
si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Un punto particular a tener en cuenta, pues autoriza la existencia de comunidades no integradas al Estado o que lo hacen según su voluntad. Cabe preguntarse, ¿y si no lo desean, no fraccionamos? Las normas brevemente citadas establecen la facultad de tener un ordenamiento jurídico propio a los pueblos indígenas y privados. Diferente al resto del país, si así lo implementan o si lo desean. Y que podrían entrar en oposición con otros, por innumerables razones o por mera voluntad. En definitiva, consagra la existencia de estados segregados dentro del Estado chileno, según el principio de la autodeterminación. Estas disposiciones hacen recordar claramente los casi 40 años en que Naciones Unidas sancionó a Sudáfrica y condenó toda forma de segregación, el apartheid, hasta superarla y prohibirla. Ahora estaríamos ante otro tipo de segregación, donde los segregados podrían ser los considerados chilenos originarios. Un tema que ciertamente requiere de mayor precisión legislativa. No se está buscando eso, pero que puede tener consecuencias legales muy amplias. Hay que tener presente, además, que la propuesta constitucional, en su artículo 14.2, compromete, y cito, el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Y les otorga rango constitucional, como se anotara precedentemente. Disposición que nos vincula necesariamente con esta disciplina especializada, su evolución, reconocimiento y vigencia actual. Resulta innecesario profundizar detalladamente este punto, pues nos desviaría del tema analizado. Sin embargo, debemos aludir a aquellos instrumentos internacionales más importantes y vigentes que los sustentan. Desde la Declaración Universal de 1948, como tal, solo tuvo la fuerza obligatoria de una recomendación, demostrada en las 8 abstenciones al adoptarse, para pasar a ser consagradas posteriormente en tratados multilaterales, como son los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales de 1976. Esta vez obligatorios para sus estados partes. Progreso que ha continuado, incorporando varias normas de la declaración y de los pactos a la categoría superior de jus cogens, o norma imperativa de derecho internacional general, si fuera aceptada y reconocida por la comunidad de estados en su conjunto y que no admite prueba en contrario, cumpliendo los requisitos de los artículos 53, 54 y 64 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, la aplicación universal. Han alcanzado tal categoría, entre otros, y es conveniente recordarlo, el genocidio, los delitos de lesa humanidad, piratería, esclavitud, prostitución, terrorismo, o principios como la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, el deber de solucionar pacíficamente la controversia, igualdad jurídica de los estados, derecho a la vida, prohibición de la tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes, la agresión tan claramente demostrada hoy en día en la invasión de Rusia a Ucrania, así como muchos otros que paulatinamente los integran. Sin duda, representan la más significativa evolución del derecho internacional. Evolución que prosigue y que se ha visto reiterada en algunas de las principales resoluciones de las Naciones Unidas, unánimemente aceptadas como obligatorias y que podemos relacionar con el tema analizado. Son muchas, no voy a citarlas todas evidentemente. Está la 1514 del año 60,
la resolución de concesión de independencia a los países y pueblos coloniales, la 1654 del 1961, que crea un comité encargado de examinar la situación con respecto a la declaración antedicha. La resolución 2625 de 1970, que contiene la declaración sobre principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, y muchas más. Todos los instrumentos aludidos, además de consagrar los derechos humanos fundamentales, de conformidad con la Carta, ampliarlos y precisarlos, tienen un común denominador que se reitera en todos ellos y que vale la pena considerar: el reconocimiento de los derechos inalienables y libre determinación de los pueblos en condiciones de igualdad. De manera particular, y dada la subsistencia del colonialismo de entonces, que presentaba 80 colonias, 11 fideicomisos, 17 territorios no autónomos, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que Chile integrara recurrentemente, realizó una tarea notable que permitió triplicar los estados independientes de la organización. Vale recordar que fueron 50 originarios y estamos en 193. El propósito central fue, y no ha variado hasta el presente, el que no existan naciones, pueblos ni comunidades sometidas y que sean igualadas en derechos y deberes a los estados donde se encuentran. Asimismo, se reconoce el establecimiento de un Estado soberano e independiente, de la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición. Eso es la resolución 2625. Todo acorde con el derecho internacional vigente, en un plano de igualdad jurídica, sin que unos u otros se superpongan entre sí, produciendo una segregación prohibida. Una mención especial requiere el citado Convenio 169 de la OIT de 1989, que tendría rango constitucional según la propuesta, lo dice el 28 transitorio. Consigna una evolución en la situación de los pueblos indígenas y tribales con nuevas normas, elimina la orientación hacia la asimilación de normas anteriores, fortaleciendo identidades, lenguas, religiones, dentro de un marco tribal, 1957, en conformidad con la convención de esa época. Se aplica a los pueblos tribales, países independientes, cuyas condiciones los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional. Es decir, cuando no gozan de igualdad ante la ley. Añade el convenio que el término pueblos descendientes a la época de la conquista o colonización o fronteras estatales no se interpretan en el sentido de que tenga implicación alguna a los derechos que pueda contradecirse en el derecho internacional. ¿Qué significa esto? Y lo añade el artículo 9. En la medida que sea compatible con el sistema jurídico nacional y derechos humanos. Igualmente, garantiza medidas apropiadas de acción internacional para facilitar contactos y cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras. Y el artículo 35 señala que la aplicación del convenio 169 no deberá menoscabar los derechos y ventajas garantizadas a los pueblos interesados, en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, leyes, laudos, costumbres o acuerdos regionales. En síntesis, y es importante remarcarlo, el convenio 169 consagra la prohibición de toda discriminación
y reconoce variados derechos, en conformidad al derecho internacional, sin modificarlo. Y no podría ser de otra manera, pues constituiría su violación y por lo tanto haría inaplicable el convenio. Resulta necesario entonces procurar encontrar cuáles instrumentos legales han servido de base a la plurinacionalidad contenida en la propuesta constitucional. No es posible saberlo con certeza, si bien hay documentos que resultan coincidentes y muchos presuntamente utilizados. Entre ellos, hay algunos que es necesario considerar. Parten de la base de que existe una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión, tal cual como lo dice, precolonial en territorios no dominantes de la sociedad, junto a la determinación de preservar, desarrollar, transferir territorios ancestrales, identidad étnica, patrones culturales, instituciones sociales y sistemas legales. Se basa en el convenio 169 de la OIT, naturalmente, en la Declaración de Derechos y Pueblos Indígenas de la ONU, del 2007. Para un autor, José Rivera, que trata estos documentos, también está basada la plurinacionalidad en la Conferencia Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en 1983, que organizara un Estado plurinacional, política y social y jurídicamente, sobre la base de unión de varias naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, bajo una misma constitución y gobierno estatal, como es la actual de Bolivia, que su título auténtico, completo, es Constitución del Nuevo Estado Unitario, Social, de Derecho Plurinacional Comunitario, del año 2009, que reconoce idiomas, sistemas jurídicos, derecho a autogobernarse, competencias administrativas, económicas, culturales, así como una interculturalidad e interrelación de culturas a la sociedad dominante. Igualmente, y con toda razón, se cita como antecedente la Constitución del Ecuador, del año también 2009. La boliviana, por su parte, reconoce en 80 artículos de 411 a los pueblos nativos como los niveles de poder estatal, la economía, anteriores a la invasión europea. Cuotas reservadas, propiedad de recursos, tierras forestales e hídricos de sus comunidades. Equivalencia a la justicia tradicional indígena, justicia ordinaria, tribunales propios y no derivación a la justicia civil. Nueva organización territorial del país, autonomías, elecciones directas de gobernantes, recursos económicos. También nuevas formas de constitución familiar. Y además hay una norma sumamente significativa que se las leo. Dice, comillas, rechazo al nuevo orden internacional europeo. Y añade, y rechazo al derecho internacional unificador. Una clara ruptura con el derecho tradicional. Un punto verdaderamente inquietante y revelador. Nuestra propuesta constitucional presenta variadas similitudes con las constituciones citadas, por lo que caben múltiples interrogantes sobre el verdadero sentido y alcance jurídico de esta norma. Respecto de la boliviana, hay que decirlo, muchas de ellas no están implementadas. Tampoco hay una puesta en práctica legal, de manera que no tenemos ese ejemplo. Por lo tanto, ¿cuál sería el régimen aplicable si la justicia tradicional indígena, en caso extremo, y reconociendo más de 500 años hacia atrás o más,
a la era prehispánica del imperio inca o, en su caso, el imperio azteca o la civilización maya, que según el conocimiento histórico podría, estoy especulando evidentemente, reinstaurar antiguas prácticas de esos tiempos, como la pena de muerte, el sacrificio humano a dioses ancestrales o una construcción familiar poligámica. El gobierno de los ancianos, la autorización de ciertos cultivos alucinógenos y su consumo, aumentando el narcotráfico y el eventual predominio de guerrillas que practican, como sabemos, el narcoterrorismo. ¿Cuál sería aplicable? ¿Cuál tendría prioridad? No lo han planteado así, es evidente, en nuestro proyecto, ni mucho menos. Sin embargo, son interrogantes que pudieran ser llevadas a un estudio mayor si acaso estas disposiciones se ponen en práctica. Tal y cómo han sido elaboradas, no excluyéndose claramente los riesgos mencionados. ¿Serían aceptados por la sociedad internacional o por los países que se consideraran afectados o las cuestionaran? No tengo la respuesta, pero corresponde hacerla hasta que una reglamentación precisa las determine. También hay que referirse al esclarecedor artículo del profesor Edison Soldán, publicado en el newsletter de Achei en agosto en curso. Cita a los sociólogos de Sousa Santos, portugués, y García Linera, boliviano, como inspiradores. Así como también cabe mencionar el libro Tesis Política de la Confederación Única Boliviana, que sirvieron de base a las constituciones de Bolivia y Ecuador. Y menciono también al destacado escritor y Premio Nacional de Humanidades 2021, profesor José Rodríguez Elizondo, en particular su último libro, donde plantea varios cuestionamientos al explorar la plurinacionalidad, sus efectos y consecuencias. Pues afirma que el Estado que conocemos pasaría a ser un Estado de naciones, con posibles muy serias consecuencias limítrofes. Dejo planteadas estas apreciaciones y prevenciones de ambos autores, las que no necesito reproducir por ser ampliamente conocidas. Señoras, señores, queridos amigos, a modo de conclusión deseo enfatizar que el estado actual de la evolución del derecho internacional, avances en tantos ámbitos como los derechos humanos, libertades fundamentales o a su normativa adoptada por los organismos, presenta divergencias, más que coincidencias, plenas con el concepto de plurinacionalidad planteado en la propuesta constitucional, más acorde con los textos constitucionales de Bolivia y Ecuador. Las normas de aceptación general que he aludido han tenido como propósito principal el poner término a la era de la colonización y sometimiento poblacional a las potencias coloniales, buscando la igualdad y no el predominio de naciones o de pueblos originarios. Un concepto diferente y nuevo, por cierto, no equivalente. Las constituciones de otros países que han contemplado ejemplos plurinacionales obedecen a realidades propias, desarrolladas a lo largo del tiempo, algunas muy antiguas, aunque no necesariamente equivalentes a la plurinacionalidad propuesta, a nuestra propia evolución particular, donde ha predominado el constante crisol étnico bajo la premisa de una sola identidad nacional, sin distinción entre ellas. Tampoco resulta evidente en nuestra configuración territorial, tanto prehispánica, colonial, así como de país independiente, encontrar continuidad en comunidades o pueblos políticamente organizados como naciones individuales, con autoridades propias, normas y tribunales diferenciados, separados de la unidad nacional, autorizados a desarrollarse como pueblos o entidades diferentes entre sí, por sobre el reconocimiento a su pertenencia, cultura,
lengua, tradiciones, creencias, cosmovisión y entidades particulares, claramente diferenciadas unas de otras, que fueran reconocidas por la división administrativa del Reino de España en su momento, o por la República de Chile independiente. Todavía está escasamente materializada y con su necesaria implementación. Posiblemente esta constante histórica sirva de base a que, entre las mismas comunidades que se identifican como originarias, tampoco deseen mayoritariamente separarse del resto de la población, según encuestas que son conocidas. Ni hay consenso para transformarse en naciones individuales segregadas del Estado-nación tradicional. Lo dicho no desconoce, de manera alguna, tantos derechos reivindicados por la población indígena, tribal, muchas veces postergada e ignorada, que merecen por sobre todo el reconocimiento, atención, preferencial por cualquiera sea la autoridad que gobierne. No deseo profundizar en esta materia, ni mucho menos. Es conocer que el derecho internacional evoluciona y se desarrolla constantemente. Tampoco es mi intención entrar en polémicas de preferencias contingentes, que no corresponden. El derecho internacional no se opone a todo progreso necesario, como ha sido demostrado. Propugna, eso sí, la legalidad, que constituye su fundamento indispensable, y no al revés. Finalizo reiterando mis agradecimientos al ILRI, a su director, por la oportunidad que me ha dado de intentar abordar un tema sumamente difícil y polémico, de la manera más objetiva y técnica posible, sin pretender, obviamente, imposiciones ni recomendaciones sobre la propuesta constitucional que será sometida a plebiscito. Muchísimas gracias. Muy agradecido, Samuel, tal como nos imaginábamos. La presentación ha sido brillante, muy completa, muy coherente, muy analítica, y creo que es un avance importante en el conocimiento de este tema, que sin duda alguna merece estudios muy profundos para que las decisiones que se adopten ahora y eventualmente con posterioridad al 4 de septiembre respondan a principios de carácter universal y atendiendo a las realidades nacionales como la chilena en este caso. De manera que te agradecemos mucho esta presentación tan completa, tan ilustrativa y mirada desde un ángulo del derecho internacional con bastante claridad, con bastante coherencia, de manera que está bien precisado cada uno de los conceptos principales que se han analizado y por lo tanto da lugar a que los expertos en la materia y las autoridades políticas que están al frente de todo este proceso y los ciudadanos en general puedan entender de una manera más clara y más precisa el significado de este concepto de plurinacionalidad dentro de la propuesta que se ha presentado por la Convención Constituyente. De manera que muchas gracias, Samuel, una vez más. Muchas gracias a todos los asistentes a esta reunión y hasta muy pronto. Muchísimas gracias, Patricio, por la oportunidad. Gracias a la universidad, gracias especialmente a ti y mi reconocimiento a los que estuvieron presentes. Les agradezco el haber estado presente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias a cada uno de ustedes.